Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano, en este nuevo día domingo en que nos juntamos para estudiar la Escritura, la Palabra de Dios. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 7. Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 7, en donde la Biblia nos dice lo siguiente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oremos, por favor. Gracias, mi Dios, te damos por este pasaje tan claro y específico en que Santiago nos enseña a cómo nosotros debemos desarrollar la fe que tú nos has dado, que viene desde lo alto, como dice Pablo. Te rogamos, Padre, en este momento que tú abras nuestro entendimiento y prepares nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para recibir tu palabra y observar lo que ella nos quiere enseñar en este día. Úsame una vez más para tu gloria y tu bendición sea sobre cada uno de los hermanos que está viendo esta enseñanza. Por Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, aquí Santiago nos está enseñando a nosotros la importancia de la fe en la vida del creyente. Nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de contar con la Biblia en nuestras manos y poder saber perfectamente qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y creamos en nuestra vida. Recordemos, como introducción, algo importante. Y eso es que este libro, Santiago, fue escrito a todos los judíos convertidos, vale decir los judíos creyentes que habían creído en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador y que habían huido de Israel por causa de la persecución en contra de ellos. Por lo tanto, Santiago no solo habla aquí en este pasaje del conocimiento, sino también de la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles por las cuales ellos estaban pasando. Así que es interesante entender que lo que ellos necesitaban en sus vidas era sabiduría. Y ese es el tema para hoy. La sabiduría. Reconozcamos, por otro lado, que la Biblia contiene, la Biblia es la sabiduría de Dios que está a nuestra disposición para que nosotros aprendamos a tomar decisiones de las cuales están reveladas en la palabra de Dios. Así que nosotros hoy no tenemos que andar como un no vidente en las tinieblas, con la esperanza de tal vez encontrar una respuesta. Porque observemos lo que nos dice el libro de Salmos en el capítulo 119 y en el versículo 105. Salmos capítulo 119 en el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la Biblia es
la que nos da luz para actuar y vivir sabiamente, con sabiduría. Así que el tema para hoy le he llamado la sabiduría. La sabiduría. En primer lugar, la sabiduría se puede pedir a Dios. La sabiduría se puede pedir a Dios. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1 y en el versículo 5. Observa, por favor, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, interesante, pídala a Dios. Pídala a Dios. Eso es lo que dice Santiago aquí. Si alguno, cualquier persona, tú, yo o cualquier individuo, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Muy sencillo, muy claro. Vale decir que la sabiduría no es solo para el pastor, los diáconos, maestros de escuela dominical, líderes en la iglesia, ¿no? La Escritura es clara y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, si alguno, vale decir, si cualquier persona creyente, cualquier hijo de Dios, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Vale decir que Dios está dispuesto a darla. Porque Santiago aquí nos dice con claridad, pídala a Dios. Él nos insta a pedir la sabiduría divina a Dios. Y Dios nos ha dejado su bendita palabra en nuestras manos, en nuestro idioma. Por consiguiente, debemos de aprovechar la libertad que tenemos de contar aún con la Biblia en nuestras manos. Pedirle la sabiduría a Dios. Recuerda, el tema es la sabiduría. Y la sabiduría se puede bíblicamente pedir a Dios. Salomón pidió sabiduría a Dios cuando se sentó en el trono en Israel. Te invito por favor a ir al libro Primero de Reyes en el capítulo 3. Primer libro a los Reyes, capítulo 3. Primer libro de los Reyes, capítulo 3. Versículos 7 al 10. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 10. Observemos lo que dice aquí este hombre. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Observa. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Interesante pregunta. Y agradó a Dios, qué interesante,
y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Qué interesante. Salomón es puesto como rey sobre Israel. Israel era, como él mismo dice, numerosamente grande. Y él sintió, al igual que yo, cuando yo quedé a cargo de la iglesia, yo le dije a mi esposa, la iglesia me quedó como un sombrero mexicano, porque mi pastor nunca me preparó bien para tomar la iglesia, y él se fue de la noche a la mañana, sí, de un día para otro. ¿Por qué? No tengo idea, los cambios que hubo en su mente, en su corazón, y pum, así, de la noche a la mañana. Pero aquí hay algo interesantísimo que Salomón dijo, y se encuentra en el versículo 7. Y dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí por tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven. Yo soy joven. A través de toda la Escritura nos damos cuenta que un joven no sabe discernir. He conocido a muchísimos jóvenes que han pasado por nuestra iglesia. Han sido buenos jóvenes hasta que se enamoran. Y de allí ya el amor al Señor no es porque es el amor a la señorita fulana de tal. El joven tiene la fuerza, tiene la energía, tiene el potencial, pero le falta sabiduría. He conocido muchísimos jóvenes, fuera de nuestro país hay muchos jóvenes. De hecho, comencé el Instituto Bíblico, la carga que puso Dios en mi corazón. En el pasado, los viajes a la selva amazónica peruana, jóvenes que pintaban para el ministerio. Que se vio un interés. Me recuerdo cuando fuimos a Mazán y llevamos los cursos. Como 4 o 5 jóvenes, y yo volví con esa carga. Y le dije a mi señora cuánto quisiera traer esos jóvenes para acá y prepararlos para el ministerio. Pero no teníamos la comodidad donde alojarlos, ni tampoco los medios económicos para mantenerlos una cantidad de tiempo, tampoco en la iglesia misma. Y la otra cosa le dije a mi esposa, o de lo contrario, yo tendría que viajar para allá. Mi esposa me dijo, no, yo creo que lo mejor es que tú estés viajando. Y así comenzamos. Y al paso de los años, con los años, mejor dicho, con los años, todos aquellos jóvenes que yo dije, está pintando, no siguieron al final con fidelidad al Señor. Yo soy joven, dijo Salomón. Soy joven. No tengo la sabiduría para dirigir un pueblo tan grande y difícil de contar. Y luego agrega otra frase en el mismo versículo. Dice al final del versículo 7, en Primero de Reyes 3:7, al final, y yo soy joven. Luego agrega, y no sé cómo entrar ni salir. No tengo idea cómo entrar ni salir. Cómo empezar algo ni terminarlo. Mi juventud me impide que yo haga o desarrolle un ministerio tan importante como dirigir a un pueblo tan numeroso. Qué interesante. Hay una frase que lo he escuchado varias veces yo en mi vida, y es esa que dice, en pedir no hay pecado, no hay engaño en pedir. Más vale pedir con
honestidad. Y es exactamente lo que hizo este hombre llamado Salomón. Nosotros podemos pedir a Dios. Tú y yo hoy podemos pedir a Dios. Muchas veces me ha pasado en mi vida en que yo le he pedido a Dios y Dios me ha librado, pero de muchas cosas. De la muerte. 3 veces me ha librado Dios. Y la última fue la más terrible. Y Dios estuvo allí, respondiéndome abiertamente. Y yo sé que Dios me ama y me cuida porque yo he aprendido a confiar completamente en Él. Depender de Él el 100%. Así que nosotros hoy, en el siglo XXI, podemos pedir a Dios porque Salomón lo hizo en el pasado, en el Antiguo Testamento, y Santiago nos motiva, nos enseña, nos insta a pedir a Dios. Si alguno de vosotros, dice Santiago, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Así que nosotros podemos pedir a Dios. Podemos pedir a Dios para recibir. En Mateo capítulo 7. Por favor, te invito a ir. Mateo capítulo 7, en el versículo 7 y 8. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Dijo el Señor Jesucristo aquí: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pero nota cuál es la primer palabra en el versículo. Mateo 7, 7. Pedid. Un imperativo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. 3 imperativos en un solo versículo. Y todos con una respuesta positiva. Pedid y se os dará. No debemos tener vergüenza de pedir a Dios, porque Él nos va a responder. Y lo más interesante aún es que Santiago, nuestro libro que estamos estudiando, nos confirma lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo Santiago, capítulo 1, versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Muchas veces me ha pasado en mi vida. Como vengo enseñando la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, a veces pasan los días, la semana, y no puedo hallar el tema, los puntos principales, ni nada. Y varias veces en la noche me ha acostado pensando y orando, ¿cómo puedo hablar de ese pasaje que no tengo luz? No siento la luz de ese pasaje. Y han habido varias ocasiones en que la madrugada me he despertado pensando en ese pasaje. Y ¡pum! Varios de los puntos principales y el título para el mensaje que he predicado, Dios me los ha dado en la madrugada mientras estoy en cama. Me levanto, a veces manejo en el velador lápiz y papel. Me levanto suave, sin molestar a mi esposa, y anoto. Inmediatamente anoto los puntos principales.
y se os dará. Si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Pida a Dios. Pero, para recibirlo, lógicamente, debemos de pedir con fe. Pedir con fe. Ya que estamos en Mateo, vamos al capítulo 21 de Mateo. Mateo capítulo 21 en el versículo 22. Mateo capítulo 21, versículo 22. Aquí el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, fíjate cómo concluye el versículo, lo recibiréis. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y la recibirá. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Y todo, Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero debemos estar en la voluntad de Dios para poder recibir. En el libro de San Juan, capítulo 15, en el versículo 7. San Juan, capítulo 15, versículo 7, veamos lo que aquí nos dice el mismo Señor Jesucristo nuevamente. San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, si estamos en Cristo y vivimos en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué interesante lo que vemos aquí. Muchas veces nosotros vivimos una vida cristiana inconstante. Como un niño. Hoy día sí, mañana no. El Señor quiere constancia y que estemos en su voluntad para poder recibir la bendición de Dios. El tema de hoy es la sabiduría. La sabiduría. En primer lugar, se puede pedir a Dios. Y en segundo lugar, la sabiduría se puede recibir de Dios. Se puede recibir de Dios. Santiago nos dijo, en Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué impresionante cómo Santiago conocía perfectamente la voluntad de Dios al escribir estas palabras para motivar a sus compatriotas que estaban huyendo porque le estaban persiguiendo hasta la muerte, huyendo de Jerusalén, de toda Judea, huyendo para salvar sus vidas y seguir siendo perseguidos donde quiera que estuvieran. Santiago entendía, Santiago se puso en los zapatos de cada uno de sus compatriotas para motivarles. Le escribe este libro para que ellos vivieran por fe y entendieran que la sabiduría es divina
y que viene desde lo alto. La sabiduría se puede pedir a Dios y la sabiduría se puede recibir de Dios. Cualquier cristiano puede recibirla. Vamos, por favor, a Santiago 1, versículo 5, para que entendamos bíblicamente lo que la Biblia nos enseña acerca de la sabiduría. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos los creyentes, a todos los que oran, a los creyentes, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no se va a molestar porque tú le pides sabiduría. Señor, yo quiero ser un hombre o una mujer de Dios sabia para tomar decisiones correctas. Necesito tu orientación, necesito de tu sabiduría que venga desde lo alto para ser un cristiano sabio, a tomar mis decisiones. La Escritura dice aquí, el cual da sabiduría a todos. El cual da la sabiduría a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué interesante la palabra abundantemente. Es como cuando Dios habla en Malaquías capítulo 3, versículo 10, que dice, traer los diezmos al alfolí y probarme ahora en esto, si yo no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden abundancia. Nos va a tapar con bendiciones. Aquí, en este pasaje y este tema que estamos hablando, Dios es capaz de darnos muchísima sabiduría, abundantemente, sin reproche, y le será dada. Recordemos que Salomón pidió sabiduría a Dios. Pero ¿sabes? Te tengo una buena noticia. Salomón recibió sabiduría de parte de Dios. Interesante, interesante. Te invito a ir, por favor, al libro de los Reyes, capítulo 3. Capítulo 3 de los Reyes. Reyes, capítulo 3. Versículo 9. 3:9 de Reyes. Primer libro a los Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Observen. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios respondió la petición de este hombre.
Qué impresionante. Y era un hombre joven. Un hombre joven. Dios le dio sabiduría. En el capítulo 4 del primer libro de los Reyes, te quiero invitar a observar desde el versículo 29. 4:29. Observemos la respuesta de Dios a la petición de Salomón. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. ¿Por qué le habrá dado Dios sabiduría y prudencia a Salomón? Porque Salomón le pidió sabiduría para gobernar un pueblo grande, porque era joven y además no sabía ni cómo entrar ni salir. No tenía idea cómo gobernar, menos un pueblo tan grande. Y Dios dio a Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Abundantemente. Dios les dio una sabiduría, como dijo Salomón, Santiago, abundantemente. 4:30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. 32. Y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005 cantares que escribió. 33. También disertó sobre todos los árboles del cedro, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Observen que en aquel entonces la fama de la sabiduría de Salomón corrió por todo el mundo, a pesar que no tenían la comodidad y las comunicaciones que hoy tenemos. Pero todo el mundo de aquel entonces oyó de la sabiduría de este hombre llamado Salomón. Fue un hombre tan sabio que su sabiduría, desde que él la pide a Dios, en primer lugar, fue demostrada a 2 mujeres rameras. Vamos al capítulo 3 del primer libro a los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 16 en adelante. Lo quiero leer para no quitar nada, ni agregar nada. Veamos la sabiduría de Salomón. Primer libro a los Reyes, capítulo 3, versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. En esa época cualquier persona podía acudir al rey y hablar sin pedir hora y todo ese tipo de cosas. 17. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa,
Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día. Observe, subraya esa frase. Siempre tiene que ver con Jesucristo. Al tercer día. Una frase que está en todo el Antiguo Testamento. Cristo murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4. 18. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, esta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté en madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Asimismo hablaban delante del rey. Entonces el rey dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Subraya la palabra espada. Según el Antiguo Testamento, la espada es la palabra de Dios. La espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. La Biblia. Tráiganme la espada que corta, mata o da vida. Hace muchísimos años atrás, cuando yo pasé por esta historia y este libro, yo prediqué un mensaje que le llamé la espada que habla. Aquí, esta espada habló y mostró la verdadera madre. Gracias a la sabiduría que Salomón había pedido a Dios. La sabiduría divina dio vida. Escucha bien, la sabiduría divina dio vida. Cuando el rey dijo: tráiganme la espada sacó la verdad de lo más íntimo, que penetra a partir del alma, la coyuntura y cierne la intención y los pensamientos del corazón. Eso dice la Biblia. Maravilloso. Y le trajeron una espada. Versículo 25. Sigamos con la historia de la sabiduría de Salomón. Estamos hablando, recuerden. Enseguida el rey dijo: partir por en medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Y se acaba el asunto. 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Exactamente como Pablo dijo, que la Biblia, la espada, penetra a partir del alma, y aquí habló las entrañas de la mujer del hijo vivo. Qué impresionante la Escritura, cómo la Escritura se describe y habla a sí mismo. Maravillosa la Escritura. Por eso necesitamos sabiduría para entender la verdad de la palabra de Dios. Ni a mí ni a ti, partirlo.
Entonces, 27 nuevamente, el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. El rey, por la espada, descubrió la verdad. ¿Quién es realmente la verdadera madre? Solo por la espada de la palabra de Dios. 28. No nos desviemos del tema. Recuerda el tema, la sabiduría. La sabiduría se puede pedir a Dios. La sabiduría se puede recibir de Dios. Y aquí estamos viendo el resultado en Salomón de la sabiduría que Dios le dio. 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Todo el pueblo vio que había en el rey sabiduría de Dios para juzgar. Y la sabiduría de Dios, dada a Salomón por la espada, la palabra de Dios, salvó a aquella criatura inocente. En el tercer día. Al tercer día. Qué interesante. El tercer día salvó la vida de esta criatura. Maravilloso. La sabiduría. Otro ejemplo. La sabiduría demostrada a la reina de Sabá. Te invito a ir ahora al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes en el capítulo 10. La sabiduría de Salomón. Capítulo 10. Versículo 1. Primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Sabá, recuerde que se promulgó la sabiduría de por todas partes, recorrió la noticia. Y llegó a los oídos de la reina de Sabá. 10:1. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Qué interesante. Aquí me hace acordar de los fariseos, saduceos y cuánta cosa que vinieron a Cristo con preguntas para tentarle. Del mismo modo viene esta mujer a Salomón. 2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro de gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Ella vino y le abrió todo el corazón, toda la duda y todo lo que había en ella. Qué impresionante. 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. ¡Wow! ¡Qué impresionada! Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, qué interesante, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría, porque ya no tenía preguntas, las traía todas escritas, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada, boquiabierta, como decimos nosotros. 6. La reina de Sabá. Y dijo al rey, la reina de Sabá: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta
hasta que he venido. Ver para creer, dijo ella. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Observen, por favor, una mujer incrédula, no creyente y no hebrea. Versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Observa lo que dice ella. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Observa. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Interesante. Esa frase me dejó pensando. Esta era una mujer observadora, una mujer estudiosa, una mujer que sabía y conocía el estado del mundo en general en su época. Esa condición que ella tenía le hizo viajar hasta Jerusalén y ver con sus ojos y oír con sus oídos la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Por otro lado, ella conocía muy bien la historia de Israel y cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Mucho me llamó la atención cuando ella dijo en el versículo 9, casi al final, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Y hermanos, esa frase está vigente todavía, porque Dios no ha terminado con Israel aún. Todavía no. Dios siempre ha tenido en su corazón a Israel y un trato especial y diferente a Israel que el trato que Dios le da a la iglesia. Hay muchas promesas que tienen que cumplirse para con Israel. Así que esta mujer era una mujer instruida. No era una cualquiera. Una mujer instruida. Luego dice, porque Jehová, voy a leer todo el 9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Qué interesante. Para que hagas derecho y justicia. 10. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especierías y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. ¡Qué maravilloso! Muchos han negado la Escritura, pero el mundo no creyente aún ha hecho películas de esta historia. Hay películas que hablan de la reina Sabá, que ha viajado hasta Israel, hasta Jerusalén, y otros han dicho otras cosas que no corresponden.
Dios da sabiduría a aquel que se la pide. Pablo recibió sabiduría de Dios para dejarnos gran parte del Nuevo Testamento escrito, inspirado por Dios. Te invito a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y veamos cómo Pedro habla de Pablo. Versículo 15. Y tened entendido, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro está escribiendo, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella y de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. En el tiempo que Pedro está escribiendo, muchas veces el diablo procuró cambiar la escritura. Desde ese entonces había gente cuando llevaban las cartas a tratar de cambiarla y destruir. El diablo siempre usó personas que estaban dispuestas a meter la mano en la Biblia. Esa es la razón por la cual encontramos hasta el día de hoy muchas versiones de la Biblia, y muchas de ellas no son inspiradas por Dios. Mi hermano, te tengo una buena noticia. La sabiduría divina está al alcance de tus manos. Solo tienes que pedirle a Dios y Dios te la va a dar. Como lo hizo con Salomón y como lo hizo con Pablo. Para concluir, para poder recibir esta sabiduría que estamos hablando, que viene desde lo alto y que Dios ya la ha dejado escrita para entender su voluntad, debemos de creer a Dios y servirle. Para poder obtener la sabiduría de Dios, debemos creerle a Él y servirle. Primer libro a los Reyes, capítulo 3. Primer libro a los Reyes, de los Reyes, capítulo 3. Versículo 3. Recuerda, debemos creer en Dios y servirle. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová. Qué interesante. Esto es antes que Salomón pidiese sabiduría. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Salomón amó a Jehová y anduvo en los principios que su padre creyó en Dios. Nosotros hoy debemos hacer lo mismo. Debemos leer, creer y vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Colosenses, capítulo 3, por favor. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16.
Observa lo que dice la Biblia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda, observa, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La sabiduría, mi hermano, la encontramos en este bendito libro de Dios. Aquí está toda la sabiduría divina. Todo lo que Dios quiere que sepamos está aquí. Debemos orar para poder entender con claridad lo que dice la Escritura y vivirla, aplicarla a nuestra vida. Para recibir la sabiduría de Dios debemos pedirla conforme a la voluntad de Dios. En la primera epístola de Juan, capítulo 5, primera epístola de Juan, capítulo 5, te invito a ir al versículo 14 y 15. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué interesante. Para poder recibir, debemos pedir a Dios. Volvamos, por favor, a nuestro pasaje. Santiago, capítulo 1. Por favor, en tu Biblia. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno, no importa, ahí puedes colocar tu nombre, yo puedo colocar el mío, si alguno, si cualquier persona tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si es una persona voluble, cambiante, nunca va a recibir de nada de Dios. Debemos de pedirla, sabiduría de Dios, con fe. Y Dios nos va a responder cuando estemos en su voluntad. Salomón amó a Dios y vivió conforme a los principios bíblicos que su padre le dio. Cuando Salomón fue puesto en el trono, siendo joven, pidió sabiduría de Dios, porque era joven y no sabía dónde entrar ni salir. No sé qué hacer como rey. No tengo la más remota idea. Necesito, Señor, que tú me des sabiduría. Y Dios se la dio. Del mismo modo puede pasar contigo y conmigo. Debemos aplicar los principios bíblicos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que es clara, es sencilla y es precisa. Permite que apliquemos, Señor, estos principios y entendamos que tú quieres que seamos sabios, que podemos pedir la sabiduría a Dios y recibir la sabiduría de parte de Dios. Gracias te damos, Señor, por la claridad de tu palabra, la Biblia, y cómo tú con tanta sencillez nos enseñas. En el nombre de tu Hijo bendito Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo y mi hermano, y espero que haya sido una bendición
este pasaje en tu vida y lo apliques en ella. Muchas gracias por tu atención.